Lo perfecto es enemigo de lo posible. Este proyecto no es una panacea. Tiene una gran cantidad de errores, gazapos y elementos técnicos. Algunos se han señalado, yo me voy a referir con mucho interés a los aspectos que los colegas del Frente Amplio han planteado y que me merecen el mayor análisis, la respuesta y la clarificación de algunos, aunque coincido en otros. Tratar de aprobar proyectos perfectos haría que nunca votemos ninguno. Y muchas veces hay que dejar pasar algunos aspectos que no sean tan graves para poder obtener resultados en otros aspectos del proyecto. Pero efectivamente, hay cosas que preocupan y de mi parte quiero que queden en actas algunas interpretaciones para evitar en el futuro algunas desviaciones de los verdaderos objetivos del proyecto. Voy a iniciar con un tema que planteó don José María y creo que lo hizo correctamente, y es el artículo 23. La creación de la ANAP como, comillas, una entidad de derecho público de carácter no estatal con personalidad jurídica instrumental. A mí me parece que lo de personalidad jurídica instrumental, esa palabra instrumental se quedó ahí por error. No puede ser que al mismo tiempo que se crea una entidad de derecho público no estatal, se le asigne personalidad jurídica instrumental, como si solo fuera a realizar una labor en específico, cuando es una entidad de derecho público. Ahí creo que lleva razón el diputado Villalta. Esa palabra instrumental, que ya no se puede corregir, habrá que clarificar vía reglamentaria para determinar que no impida la operatividad. Los conocimientos que puedo tener en el derecho público me hicieron tratar de entender si había alguna razón para que permaneciera la palabra instrumental y simplemente no lo encuentro. Creo que se quedó allí en algún gazapo de camino. Que yo hubiera preferido que este tipo de entidad perteneciera al derecho público estatal, claro que sí. Es una típica función del Estado. Y parece raro que se cree como una entidad de derecho público no estatal, llevando a mi juicio razón don José María, cuando plantea que allí califican las corporaciones, califican los colegios profesionales y califican aquellas entelequias creadas por don Eduardo Ortiz cuando creó la Liga de la Caña ya en el 65, y muy bien lo denominó don José María, cuando le llamó ornitorrincos jurídicos, se parecen bastante a esa figura. Pero ya ha sido copiado, ya ha sido utilizada este tipo de figura como Procomer u otras similares, siempre y cuando se entienda que a pesar de no formar parte directamente del aparato estatal, al ser entes públicos, no estatales son entes públicos, y su operatividad en la función esencial se rige por el derecho público, aunque la contratación de personal pueda ser por el derecho privado. Recordemos además que el artículo 27 de este proyecto establece la junta directiva de esa ANAP, y es una junta directiva muy particular que reafirma claramente que a pesar de que se quiera decir que es no estatal, no hay nada más estatal que una junta directiva donde está el jerarca de Mideplan, el jerarca de Hacienda y el jerarca de Presidencia. O sea, si eso no es estatal, yo no sé qué podría serlo. Son 3 ministros en una junta directiva y tratar de entender que eso sea no estatal, yo francamente no lo comprendo. Ahora, tampoco afecta el fondo del proyecto, pero sí son observaciones importantes y que me pareció que merecían una reflexión, dado el cuidado y el estudio que los colegas del Frente Amplio han hecho al proyecto de ley. También me parece importante el tema de lo del impuesto a la propiedad de vehículos. Hasta donde tengo claro, no se trata de crear un nuevo tributo, sino que se trata de trasladar el que financiaba el Consejo de Concesiones a esta entidad. Entonces, claro, podemos discutir si era conveniente haberle otorgado al Consejo de Concesiones en su momento un impuesto con destino específico, pero en este caso no es que se está creando otro impuesto con destino específico, sino simplemente dándole el destino, trasladándole de una entidad que ya no lo va a recibir. Me parece que es absolutamente fundamental el tema de la relación con la Contraloría, y ahí me parece, con todo respeto, que ahí sí nos llevan... ¿Qué podría comprar con este menudo? Lo que tu alacena necesita, lo compras con tu... Razón los colegas del Frente Amplio por lo siguiente: los artículos 49, 52 y 53 del proyecto en todo momento respetan los procedimientos de contratación pública y la aplicación de la ley de contratación pública. No hay una fuga de los procedimientos de contratación. Empecemos con el 49. Claramente se señala que para seleccionar al contratista
se deben seguir los procedimientos de licitación mayor con invitación internacional y que el régimen de prohibiciones y sanciones a sujetos privados y funcionarios públicos son los que tiene la ley de contratación pública. El artículo 52 establece que el criterio de adjudicación, una vez que se determina cuál es la oferta elegible, tiene un mecanismo de evaluación claramente establecido. Y básicamente el más importante, el 53, establece que en contra del acto final de adjudicación podrán interponerse los recursos de objeción y apelación ante la Contraloría General de la República. Es decir, en ningún momento se está pretendiendo que la adjudicación del acto final de adjudicación evada el control de la Contraloría, sino que establece aquí el recurso de apelación ante la Contraloría General de la República para evitar que se pueda interpretar que aquí hay una fuga total del derecho público. Inclusive para ceder el contrato resultan aplicables las disposiciones de la Ley de Contratación Pública en el artículo 56. Por lo tanto, no pareciera que haya ahí ningún problema de fuga de los mecanismos de fiscalización de la Contraloría General de la República. Paso a otro tema que me parece que es muy importante, me llamó mucho la atención, el tema del famoso premio, que está efectivamente en el artículo 44, en el inciso I, y efectivamente, la forma en que está redactado es demasiado amplio. Dice que el proponente tiene derecho a una retribución en la evaluación de la oferta. No señala cómo se va a calcular esa retribución, si es una ponderación mayor de la oferta, si es puntos adicionales. No lo dice y coincido que esto es materia de reserva de ley, al igual que el otro tema que habló don José María, al que me voy a referir en un momento. Creo que este tema debe aclararse en el reglamento porque a como está, no está para nada correcto. Igual que el artículo 12, inciso C, al que se refirió el diputado Villalta, que permite crear otras figuras, que es absolutamente de reserva de ley, y en mi opinión no se pueden crear otras figuras, porque para eso es la ley, para que se establezcan cuáles son las figuras que están acá. La diputada Segura hizo referencia a algunos temas a los cuales me voy a ir refiriendo en algunas etapas de mi exposición. El tema tarifario, doña Sigrid, ahí está claro en el artículo 40 cuál es el rol de ARECEP. No se excluye de ninguna manera que ARECEP participe en el régimen tarifario. El ordenamiento ya existente y el reglamento de contratos de colaboración, pues evidentemente es un reglamento, es un decreto que queda sin efecto por esta ley y habrá que promulgar una nueva reglamentación en esta materia. Pero aquí voy a pasar, a mi juicio, el tema más importante y al que curiosamente no se refirieron mis colegas, pero me pareció que don Edgardo se me quedó una. Don Edgardo dice que se quedaban por fuera la posibilidad de que entraran cooperativas y otras formas de asociación privada de carácter social. El artículo 3 dice que pueden participar sujetos de derecho privado, no dice que tienen que ser sociedades mercantiles, no excluye a las cooperativas, no excluye a ninguna entidad privada de carácter social de la posibilidad de suscribir estos contratos. Pero ahora me voy al tema que yo pensé que iba a ser el mayor motivo de preocupación y que no lo fue. Tal vez no es porque no les interese, sino quizá porque no dio tiempo. Y esto es básicamente cuáles son las actividades para las cuales se puede utilizar esta figura y cuáles son las actividades para las que no se puede utilizar esta figura. Y me parece que este sí es el fondo del tema y requiere algunas intervenciones de mi parte. En el artículo 4, segundo párrafo, expresamente se indica que quedan fuera del alcance de la presente ley las actividades en energía y telecomunicaciones. Eso ya está claro que queda excluido, pero pareciera que nada más está excluido eso. Y aquí, como uno llora por el golpe que le dieron, a mí no se me va a olvidar nunca cuando me destituyeron del Ministerio de Justicia en el 2002 por oponerme rotundamente a la privatización carcelaria. Y sigo sintiéndome muy honrado que me hayan destituido de mi cargo de ministro de Justicia en ese momento, porque me opuse a la privatización carcelaria donde se trasladaba a una empresa privada extranjera la seguridad y la vigilancia de un centro penal que posteriormente fue declarado inconstitucional por la Sala Cuarta y no se pudo hacer esa figura absolutamente descarada de privatización carcelaria en seguridad y vigilancia. Pero aquí no se excluye. No se excluye la utilización de esta figura para monopolios públicos. Se podría utilizar esta figura para FANAL, que aunque no debiera ser un monopolio público, lo sigue siendo. Y mientras lo sea, habría que pensar si se puede utilizar esto para ampliar la Fábrica Nacional de Licores o no. Hospitales públicos, escuelas y colegios públicos, oleoductos, tratamiento de residuos,
Recope. Yo voy a dar mi opinión y obviamente que va a quedar en el acta, y salvo que haya algún diputado que diga que yo estoy equivocado e indique lo contrario, pues entonces hacia el futuro la voluntad de los diputados va a quedar que estas actividades, o por lo menos las que me voy a referir, no se puedan utilizar, no se puede utilizar esta ley para esas actividades, para hacer ese tipo de obra y servicios. El artículo 16 es el que nos permite hacer una interpretación conforme a la Constitución, porque las leyes se interpretan conforme a la Constitución y no la Constitución conforme a las leyes, dado el principio de supremacía constitucional y el principio de jerarquía de las fuentes normativas. Entonces, para que una ley sea válida tiene que interpretarse respetando la Constitución. Y el artículo 16 dice que la actividad contractual vinculada con APPs estará sujeta a lo que disponga la Constitución. Uno podría decir, era innecesario, porque no puede ir en contra de la Constitución, pero eso me permite, para que consten actas, que este diputado de ninguna manera puede aceptar que se pueda interpretar esta ley para utilizar la alianza pública y privada o la asociación pública y privada para efectuar obras de inversión carcelaria que implique el otorgamiento del servicio de seguridad y vigilancia. Jamás. ¿Que era más fácil, más inteligente, más lógico haberlo excluido de forma expresa? Sí. Pero no se hizo de forma expresa y por eso acudo al primer párrafo del artículo 16 para que claramente se interprete que esta figura no puede ser utilizada de ninguna manera si no es violando la Constitución, para que se pueda ampliar centros penitenciarios y trasladar la seguridad y vigilancia a administración de una APP. Eso sería violatorio absolutamente de resoluciones de la Sala Constitucional, como la que paso a analizar y me tocó vivir muy de cerca hace ya algunos años. Es el voto 10.492 de las 15 horas del 28 de septiembre del 2004, que declaró inconstitucional el contrato entre el gobierno de Costa Rica y la empresa Management and Training de Costa Rica para construir y administrar un centro penal en Punta de Riel de Roxana de Pocosí, que siendo yo ministro de Justicia, orgullosamente que inicié el 8 de mayo del 2002, prometiéndole a este país que estábamos en contra de la privatización carcelaria, allá por el mes de octubre, al entonces presidente de la República, Pacheco de la Espriella, le torcieron el brazo, clara y descaradamente, para insistir en un proyecto al que se había opuesto desde el principio y que me nombró a sabiendas de mi oposición rotunda a la privatización carcelaria. Cambió de opinión y me indicó que tenía que firmar ese contrato, a lo cual le dije, prefiero que me destituya antes que firmar ese contrato. Y no me voy a ir de viaje para que lo firme el viceministro. Y fui destituido. Tal vez la destitución más honrosa que alguien ha hecho hacia mí en mi vida, y la tarjeta roja que con mayor deleite he recibido en mi larga existencia. Y aún hoy mantengo mi oposición radical a la privatización carcelaria. Y por eso creo que quienes mañana quieran aplicar esta ley, por lo menos de este servidor conste que jamás se puede interpretar este proyecto de ley para abrir la posibilidad de utilizar las alianzas o asociaciones públicas-privadas para privatizar la seguridad y vigilancia de un centro penitenciario. No se pueden utilizar tampoco para aliarse. Solo Lysol Air Sanitizer ayuda a eliminar el rastro y el olor. La fragancia no sanitiza. Lysol sí. ¿Te imaginas todo esto por solo 3.490 colones? Elegí hamburguesa creamy mustard o pieza de pollo. En monopolios públicos, porque eso implicaría permitirle a un particular participar en un monopolio público y eso atenta claramente contra los principios constitucionales. No pueden existir tampoco, en aquellos casos en que existen actuaciones que lleven consigo potestades de imperio que son indelegables y no se pueden trasladar al sector privado ni directa ni indirectamente. Repito, ideal haber aclarado esto y que los artículos 4 y el artículo 14 hubieran quedado de una forma mucho más claramente, 16 hubieran quedado redactados de una forma diferente. Bueno, no se hizo así. Y aquí entonces esta diputación tiene un dilema. O lo voto así como está, con las interpretaciones que yo he dado, y que espero que en el futuro sirvan para interpretar e integrar la norma jurídica, o la voto en contra con el prurito de que no tiene la perfección que a mí me gustaría. Y he tomado la decisión, que me costó mucho, y lo saben los compañeros, que hasta en fracción lo vimos.
Y finalmente tomé una decisión en conciencia, que es votarlo a favor, haciendo estas explicaciones. Y me sentiría muy avergonzado si el día de mañana las autoridades que van a reglamentar esta ley, a interpretarla y aplicarla, deciden usarla para monopolios públicos o para actividades de seguridad y vigilancia en el sistema penitenciario. Porque eso sería tomarme el pelo. Y ya estoy muy viejo para que eso pueda pasar. Y como estoy convencido de que esa palabra que me dieron se cumple, voy a votar a favor del proyecto. Pero también es mi deber responderle a las inteligentes, claras y precisas dudas que plantearon los colegas del Frente Amplio. Algunas no coincido, como el tema de la Contraloría, ya se los expliqué relacionándola con los artículos que están en el texto. Pero otras creo que hubiera sido diferente y mejor otra salida jurídica. Pero dentro de lo malo que tiene el proyecto y lo bueno que se obtiene, en ese equilibrio que lo tenemos que hacer casi en todos los proyectos que votemos en la Asamblea Legislativa, yo considero que tiene más pros que contra. Y lo voy a votar favorablemente. Dejando constando en actas estas preocupaciones, estas aclaraciones, por si el día de mañana, quienes les interese este tema, pretenden interpretarlo de otra manera, que aquí por lo menos hubo un legislador que advirtió este tema, señaló su oposición y señaló cómo creo que se puede interpretar este proyecto para que sea conforme a la Constitución. En ese sentido, anuncio mi voto favorable, no con todo el entusiasmo, las ganas y la fuerza que en otros proyectos podría ser, pero tampoco creo que sea tan malo como para merecer el repudio de este servidor de ustedes. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra hasta por 20 minutos la diputada Britton González. Gracias, señora presidenta. Compañeros y costarricenses que nos escuchan. Quisiera iniciar en el marco de la discusión de este proyecto con un ejemplo, el caso de la carretera San Carlos, que no es solo un proyecto pendiente, es un monumento a las debilidades históricas de